Lucrecia, ahí está. Esta hermana viene solita desde Amberes, una ciudad de Europa muy bonita que conozco, y con un esfuerzo tremendo. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias al Señor. He conocido en estos días a hermanos que dicen que vienen de Canadá. ¿Sí? Así es que gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios. Al principio me preguntaba qué es lo que motiva a la gente para hacer este esfuerzo, ¿no? Para venir un día, 2 días, máximo 3, a un congreso como este. Cuando estábamos en los Estados Unidos, conocíamos gente que habían conducido 3, 4 días en coche, en carro, para venir a lo mejor a un solo culto. Y es que he llegado a la conclusión de que hay hambre de la palabra de Dios. Y eso es algo que a mí me motiva y me satisface y me llena el corazón de saber que se está cumpliendo un texto bíblico. Dice la Biblia que vendrían días cuando el Señor enviaría hambre a la tierra, y no de pan, y sed, pero no de agua, sino de oír y de vivir y de practicar la palabra de Dios. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Dele ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dios, toda la gloria sea para ti, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué bueno, ahora sentados que te prediquen la palabra. Un día lo vamos a hacer al revés. Yo voy a predicar sentado y ustedes van a estar de pie escuchando la predicación. Bueno, está bien, está bien. Gloria a Dios. Solamente tuve que predicar sentado unos días. Se está acoplando un poquito el micrófono, el coso este. Solamente tuve que predicar unos días sentado cuando me partí el dedo pequeño del pie izquierdo, el meñique. Parece mentira que un dedo tan pequeñito duela tanto. Yo caminaba siempre descalzo en mi casa, ya no camino descalzo desde aquel día, y no podía predicar de pie, y tuve que estar en unos cuantos cultos predicando sentado. Pero damos gracias al Señor por este privilegio de poder estar aquí tranquilos escuchando la palabra de Dios. ¿Están disfrutando, hermanos? Gloria a Dios, me alegro muchísimo. Cierra tus ojos un momentito ahí donde estás. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos recibir su palabra y su bendición. Estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir hoy. Como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ese es nuestro anhelo, Señor. Que tú hables a tu iglesia, a nuestras vidas, a todas estas almas, Señor, que haciendo un gran esfuerzo y con mucha ilusión y expectativa han venido aquí a escuchar tu palabra, Señor. También oramos por los que en este momento están viendo la retransmisión de este culto en directo y por todos los que posteriormente lo verán. Que tu bendición nos alcance, Señor. Que seamos un pueblo unido, bendecido, prosperado, y que tu palabra caiga en corazones que ya están preparados como la buena tierra, Señor, para recibir la semilla de tu palabra. Pedimos todo con acción de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero llevarles a un capítulo que yo honestamente he perdido la cuenta de cuántas veces lo he podido leer. Es un capítulo que casi les aseguraría que me aprendí de memoria. Pero para no presumir de que me sé capítulos de la Biblia de memoria, yo siempre le digo, vamos a abrir la Biblia y leer el texto, ¿no? Pero a veces cuando lo estoy leyendo ya casi te podría decir el texto siguiente, porque para mí es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, y lo vamos a ver en esta tarde o en esta mañana, y es Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es un capítulo fundamental para poder entender lo que nosotros llamamos o conocemos con el nombre de los últimos tiempos, los tiempos finales. Hay toda una ciencia, toda una asignatura, toda una materia que se conoce como la escatología, que es la información que podemos extraer de los textos bíblicos para saber en qué tiempo nos encontramos, cómo tenemos que comportarnos y qué tenemos que esperar en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales pues nos ha tocado vivir a todos como iglesia. Voy a arrancar desde el versículo 1
y dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y saltamos al versículo 3, pero realmente sigue la palabra que el Señor le dijo a sus discípulos, y leemos las siguientes palabras: estando él sentado en el monte de los olivos, ya no está en las puertas del templo, ya no está en el monte Moriah, y ahora está en otro monte, justo enfrente de donde estaba el templo, y ese monte se llama el monte de los olivos. Y sus discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjense qué pregunta tan interesante, ¿no? El Señor nos acaba de decir que nos van a destruir a nosotros nuestro templo. No nos dijo cuándo, pero nosotros le vamos a preguntar cuándo. Y por eso le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les dio una respuesta increíble, tremenda. Gracias a Dios que le preguntaron aquello al Señor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será el principio de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, y el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la copa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no le creáis. Y vuelvo a repetir lo que ya he dicho en varias ocasiones: se levantarán falsos ungidos, falsos mesías, falsos cristos, y también falsos expositores del evangelio, es decir, falsos profetas, que incluso dice harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuere posible engañarán aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Y podríamos leer el resto del capítulo, que no tiene desperdicio, al contrario, es aún más información fundamental para poder entender lo que conocemos como los últimos tiempos. La palabra de Dios nos enseña que hay diferentes tipos de profecías. Dicho sea de paso, el libro del mundo que más profecías contiene es la Biblia. No hay ningún libro en el mundo que tenga tantas profecías cumplidas, y algunas todavía por cumplir, como la palabra de Dios. Es más, 3/4 partes del material de la Biblia es material profético.
Pero tenemos que partir de la base de que no todas las profecías tienen la misma característica. Hay, por ejemplo, profecías de doble cumplimiento. Profecías que en parte ya se han cumplido y otra parte queda por cumplirse. Hay también profecías cuya particularidad es que ya se han cumplido. Por ejemplo, todas las relacionadas con la primera venida del Señor. Más de 150 profecías se cumplieron literalmente en la figura del Señor Jesucristo en su epifanía, es decir, en su primera aparición, su primera manifestación física y visible. El nombre que le iban a poner, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar, quién le iba a traicionar, dónde iban a nacer, etcétera, etcétera. Cientos de profecías que ya se cumplieron, las cuales le dan credibilidad al resto de las profecías que aún no se han cumplido. Y hay otras profecías que todavía no se han cumplido ni en un 1%, sino que estamos esperando su fiel cumplimiento. Dicho esto, Mateo capítulo 24 contiene esta característica de las palabras proféticas, que muchas de las cosas que el Señor profetizó aquí, en estos textos que acabo de leer, ya se han cumplido. Por ejemplo, la destrucción, la desaparición del templo de Jerusalén. No hay un templo, los judíos no tienen un templo, tienen sinagogas, lugares donde se reúnen a estudiar la palabra, lugares donde tienen comunión, lugares donde aprenden de las Sagradas Escrituras, pero no hay un templo físico, ni en Jerusalén, ni en ninguna parte del mundo, porque los judíos pueden tener muchas sinagogas, muchas casas de estudio, pero solamente podían tener un solo templo, y solamente podía estar en el monte Moriah, allí en Jerusalén, donde Abraham, siglos atrás, había subido con su hijo Isaac para sacrificarlo sobre un altar. El mismo lugar donde David subió en cierta ocasión y levantó un altar para parar la muerte que se estaba produciendo a nivel nacional por un censo que había hecho sin permiso y sin el respaldo y el aval del Señor. El mismo lugar donde vivía un tal Arauna, Jebuseo, porque antes a Jerusalén se le conocía como la ciudad de Jebús. Y los habitantes de Jebús se llamaban los jebuseos. La única ciudad del mundo donde puede ser construido un templo. De hecho, ya han habido dos. Uno que lo construyó el rey Salomón, el hijo del rey David. Y el segundo que fue reconstruido cuando vuelven del cautiverio en Babilonia, en los tiempos de Esdras, Nehemías, Esther, etcétera, etcétera. No hay un templo actualmente en ese lugar. Hay un domo de la roca. Hay un lugar que pertenece, digamos, o está custodiado por los musulmanes, por las autoridades jordanas. Muy cerca de ese lugar, en la misma explanada, hay una mezquita que se llama la famosa mezquita de Al-Aqsa, donde algunos musulmanes dicen que era donde oraba Adán y Eva a Alá. En fin. Pero no hay un templo. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando el templo estaba en pleno funcionamiento en la época del Señor Jesucristo, ese templo iba a ser destruido. Él lo profetizó, no dijo cuándo, no dijo por medio de quién, pero dijo: miradlo bien, observad bien las piedras, observad bien su distribución, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ese templo fue destruido años más tarde de esta profecía. Concretamente en el año 70 después de Cristo. ¿Me siguen, hermanos? Un tal Tito, general de los ejércitos romanos, se encontraba en aquel momento en Judea, en la ciudad de Jerusalén. Y su padre, el emperador Vespasiano, pues sabía que su hijo estaba allí, y ellos fueron los que destruyeron el templo de Jerusalén. Lo saquearon y todos los tesoros del templo se lo llevaron a Roma. Y si usted algún día visita la ciudad de Roma, usted va a encontrar el famoso arco de Tito, donde se ve labrado, esculpido en piedra, como la menorá, el famoso candelabro de 7 brazos y otros tesoros, fueron llevados a Roma y construyeron un templo, pero no al Dios de Israel, no al Dios de la vida, sino a la muerte. Y ese templo sigue todavía en pie, y es el famoso Coliseo romano, donde miles de personas perdieron la vida y donde miles de turistas van todos los años a visitarlo. Se derramó tanta sangre en ese templo a la muerte
que el suelo era de madera, pero era tanta la cantidad de sangre que al final tuvieron que ponerle una capa muy alta de tierra, de arena, para que no se pudrieran la madera debido a la cantidad de sangre de animales y de mártires y de personas que todos los días mataban en aquel lugar. Realmente era un templo a la muerte, construido con las riquezas y los tesoros del templo de Jerusalén. Esa profecía se cumplió literalmente al pie de la letra. Para los judíos fue un golpe muy duro el oír de parte de su maestro que el templo en el cual ellos adoraban a Dios, donde supuestamente tenía que estar la presencia del Señor, que ya no estaba, dicho sea de paso, iba a ser destruido. Y todavía 2000 años después de aquel acontecimiento catastrófico, del cual todavía no se han recuperado muchos en el pueblo de Israel, siguen llorando y orando y lamentándose todos los días para que algún día en ese mismo lugar se vuelva a reconstruir. En este caso sería el tercer templo en Jerusalén. Y por los datos que tenemos en la palabra de Dios, ese templo se va a reconstruir muy pronto, porque ya está todo listo, ya está todo dispuesto. No hay ni un solo elemento, no hay ni una sola cosa que falte para que en cualquier momento el pueblo de Israel decida construir en ese lugar el tercer templo de Jerusalén. Repito, no hay absolutamente nada que falte, todo está preparado para que cuando Dios lo permita, se reconstruya. Nosotros tenemos información más que suficiente para saber que ese templo se va a reconstruir. Cuando ese templo se reconstruya, a los 3 años y medio de haberlo inaugurado, un personaje siniestro, con una repercusión mundial llamado popularmente el anticristo, el antimesías, lo va a profanar. Dice que va a entrar, se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y lo va a profanar, y va a ser en los últimos tiempos. Ahora, es muy importante que todo lo que hemos oído de la reconstrucción del templo, del falso profeta, del anticristo, del Armagedón, de la marca de la bestia, etcétera, etcétera, no solamente sepamos esas cosas, sino que sepamos el orden cronológico de esos acontecimientos, para que sepamos dónde estamos, cuáles son las señales que nosotros vamos a ver y cuáles son las señales que no nos va a tocar ver. Cómo tenemos que prepararnos para vivir los tiempos difíciles y tremendamente peligrosos que se otean en el horizonte y que vienen en breve a todas las naciones de la tierra. No vayan a pensar ustedes que porque viven muy lejos de Europa o muy lejos de Oriente Medio, a ustedes no les va a afectar en absoluto lo que va a suceder por allá, sino todo lo contrario. La Biblia nos da una promesa a todos los creyentes en cualquier nación, continente, pueblo, ciudad donde vivamos. Y dice la promesa del Señor lo siguiente: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Y estamos viendo cómo las profecías están, todas las cosas necesarias para el cumplimiento de estas profecías se cumplan en cualquier momento. Todo lo que está ocurriendo en la actualidad, aunque algunos a lo mejor no tienen tal vez mucha información, pero todo lo que está sucediendo forma parte de esta gran batalla, de este gran acontecimiento de los últimos tiempos, que yo estoy convencido de que gran parte de esos acontecimientos nosotros los creyentes los veremos, aunque algunos de ustedes a lo mejor les hayan enseñado que en ese momento de la historia nosotros no estaremos aquí. A los jóvenes y a los no tan jóvenes, esto que se ha puesto tan de moda como la inteligencia artificial, el otro día lo hicimos, y los que vieron la respuesta de la inteligencia artificial ante la pregunta que le hicimos, yo ahora les voy a decir cuál fue, se quedaron realmente sorprendidos, no se imaginaban esa respuesta. Les dije, preguntadle a la inteligencia artificial, al chat GPT, preguntadle quién fue la primera persona en la historia que enseñó que la iglesia no estaría en ningún momento en lo que le llamamos la gran tribulación, o también se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. La respuesta fue sorprendente porque fue en el siglo XIX. Más de 1900 años habían transcurrido desde que se escribió la palabra de Dios, desde que nos llegó a nosotros, y esa información decía que fue en el siglo XIX cuando por primera vez
en la historia del cristianismo se comenzó a enseñar que la iglesia no tendría nada que preocuparse porque los tiempos finales, difíciles y peligrosos, bajo ningún concepto, a nosotros nos alcanzarían o nos sentiríamos parte de ellos. Es más, durante todos estos siglos, generación tras generación, la iglesia sabía perfectamente que en cualquier momento, por simplemente seguir a Cristo, por obedecerle, por amarle, por honrarle, por vivir bajo unos principios morales y espirituales diferentes, en cualquier momento podríamos perder la vida. Y ya está sucediendo, aunque aquí tal vez a ustedes no les ha llegado, pero estamos viendo en muchas naciones de la tierra que es un peligro ir con una Biblia por las calles. Que es realmente jugarse la vida, literalmente hablando, el decir que eres un creyente, un cristiano, y en muchos lugares incluso ya está totalmente prohibido predicar el Evangelio de Jesucristo. Y muchos hermanos nuestros probablemente en este momento estén dando su vida por la causa del Evangelio. Por lo tanto, si a usted le enseñaron de que cuando esto comience a ponerse muy complicado, muy difícil y sea prácticamente imposible la vida en el planeta Tierra, no íbamos a estar, permítame decirle que usted bíblicamente no puede demostrar eso que a usted le han enseñado. Y hablo con toda autoridad de este tema porque yo fui criado y educado en una iglesia donde a nosotros nos enseñaron que la gran tribulación o aspectos catastróficos de los últimos tiempos a nosotros no nos iban a afectar. Pero sin embargo, bíblicamente tenemos muchísima información, más que suficiente, para saber cómo tenemos que comportarnos y actuar y vivir en estos tiempos difíciles y peligrosos que ya han comenzado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ha dejado mucha información. No hay excusa para decir, yo no sabía. Bueno, pero no será porque no tenía acceso a la misma información que yo tengo. Quiero decirles que la Biblia que yo uso tiene... No sé si la de ustedes comparen ahora. La Biblia que yo como pastor uso para predicar y viajar y por diferentes partes del mundo y predico de ella, mi Biblia tiene 66 libros. ¿La de usted? Es igual. Y tengo 2 testamentos o 2 pactos, uno que se llama Antiguo y otro que se llama Nuevo. ¿La de usted? No me diga. Y el Antiguo Pacto tengo 39 libros y en el Nuevo tengo 27. ¿Y la suya? Entonces usted tiene que saber lo mismo que sé yo. Porque la misma Biblia que yo leo es la misma Biblia que usted tiene. Por lo tanto, no hay excusa para decir es que yo no sabía. Es que la ignorancia de la ley no le exime del cumplimiento de la misma. Es decir, usted tiene la obligación, el deber, la responsabilidad de leer, de estudiar, de escudriñar las Escrituras. Como dijo el Señor, escudriñad, leer, meteros en la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No hay excusa para ser un ignorante. De hecho, esta es la generación que más información ha tenido jamás en toda la historia de la humanidad para conocer los acontecimientos finales y cualquier tema que usted quiera estudiar de la Biblia. Nuestro hermano Mauricio, no sé si está por ahí en esta mañana. ¿Dónde está? Allá está nuestro hermano Mauricio. Nos llevó ayer, si no recuerdo mal, a una librería evangélica aquí en Guatemala, muy bonita, por cierto, y nos quiso regalar tanto al hermano Armando que está por ahí, como a mí, una Biblia. Y bueno, yo escogí la más cara. No. No, a mí me siento mal cuando me quieren regalar, porque honestamente ustedes no tienen ninguna obligación de regalarme a mí nada, al contrario, soy yo el que les tengo que dar a ustedes, pero me regaló una Biblia muy bonita. Pero Armando se compró una Biblia que yo ni siquiera sabía que existía. Ahora le estoy haciendo propaganda. Es una Biblia que prácticamente en cada página, tiene un código QR. De tal manera que usted pone su teléfono encima, la cámara de su celular, de su móvil, y le sale automáticamente un pastor predicando. No de la Biblia, sino del internet, a ver si me entiende. Y yo digo, pero es increíble. No hay ninguna excusa, queridos hermanos, para ignorar las Escrituras. Es que en mi iglesia esto no se enseña. Pues estudie usted entonces. Es que mi pastor dice que él no entiende el Apocalipsis. Pues léalo, estudie usted y dele clases y enséñale entonces a él. No hay ninguna excusa para decir es que a mí nunca me explicaron que viene el Señor y qué señales habrán de acontecer previamente a su venida. Hermano, repito, no hay excusa.
La ignorancia es el terreno donde Satanás se mueve como pez en el agua. Por eso él no ha querido durante mucho tiempo que los creyentes se informaran acerca de estos tiempos. Yo mismo fui así. Créanme, aunque les resulte difícil aceptar esto, pero durante años, cuando yo leía sobre todo las páginas del Nuevo Testamento, cuando yo llegaba a Judas y ya me iba a meter en Apocalipsis, leía el capítulo 1, que es fácil, ¿no? Juan está en la isla de Patmos, tiene una visita del Señor, una visita realmente espectacular. Bueno, me animaba, leía el capítulo 2, los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, etc. Y llegaba al 3, donde estaba el último mensaje a la iglesia, pero cuando llegaba al 4 decía, me voy para atrás otra vez. Porque no entendía absolutamente nada, porque el lenguaje, el estilo literario de este último libro es un lenguaje diferente al cotidiano. Son palabras, animales, números, colores que a priori no entendemos, pero todo es fácil de entender cuando tenemos todos los datos, toda la información. Por eso es muy importante que sepamos en qué momento de la historia, hermanos, nos encontramos. ¿Cuáles son las señales que vamos a ver? Porque no todos los creyentes, hermanos nuestros, que nos han precedido a lo largo de la historia, han visto lo mismo que tú y yo hoy estamos viendo. Hubieron hermanos que no vieron la restauración del pueblo de Israel. Murieron antes de mayo del 48. Y no pensaban que algún día ese pueblo, cual ave fénix, se levantaría de las cenizas y volvería a existir en el planeta Tierra un pueblo, un país llamado Israel. De hecho, durante mucho tiempo los judíos pensaron irse a África. Créanme, al continente africano y comprar grandes extensiones de tierra y construir o rehacer o hacer allí el Estado de Israel. Porque veían imposible que algún día en la tierra ancestral de sus antepasados, la tierra de los patriarcas y profetas y apóstoles, etcétera, pudiera existir un pueblo llamado Israel. Y muchos hermanos, pastores, teólogos, murieron sin ver el cumplimiento de esa palabra. Pero gloria a Dios, nosotros sabemos que se hizo realidad y que en un día se levantó un pueblo. Y ahí está, lo quieran aceptar o no, lo quieran creer o no, ahí hay una cruda realidad. Es una profecía cumplida delante de nuestros ojos, queridos hermanos. Tremendo, es algo increíble. ¿Qué país, dígame, qué país ayer no existía y en 24 horas ya existe? No hay ni uno. Ha habido naciones que todavía están peleando y luchando por su independencia o por su territorio. Pero sin embargo, a pesar de todas las guerras, a pesar de todos los ataques, a pesar de toda la persecución que han recibido, ahí está ese pueblo. Y algunos de los que están aquí en esta mañana han viajado conmigo. Y hemos paseado por las calles de Capernaum, de Jerusalén, hemos ido al desierto, hemos visto el Mar Muerto, hemos navegado en el Kineret. Y saben que hay una realidad bíblica que estaba profetizada en las Escrituras y que se ha cumplido. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos viviendo tiempos tremendos, donde la iglesia no puede estar más tiempo dormida, sino tiene que prepararse para los acontecimientos finales. Si nosotros hubiéramos vivido en la época de Noé, estaríamos preocupados o más bien ocupados en la construcción de un gigante, de un inmenso barco para poder salvar la vida. Porque si vivíamos en una casa, por muy alta que fuera, las aguas del diluvio nos iban a arrastrar. Pero yo no viví en esa época, ni ninguno de nosotros. Pero Noé tenía que prepararse durante mucho tiempo almacenando agua, almacenando comida. ¿Para qué? Para que el diluvio no lo arrastrara. Predicó la palabra, nadie le hacía caso. Dice la Biblia que minutos antes del diluvio la gente comía, bebía, viajaba, bailaba, hacían negocios a corto y a largo plazo, hasta que vino el diluvio y no entendieron, y cuando entendieron fue demasiado tarde. La señal de los tiempos de Noé fue el diluvio, pero no será la señal de nosotros en estos días. La señal en la época de David era guerra y más guerra, y ahora los amorreos, los filisteos, los jebuseos, pero ya no estamos en ese tipo de guerras. ¿Cuáles son las señales que nosotros vamos a comenzar a ver, que nos indican que Cristo viene pronto? ¿Cuántos de los que están aquí creen que Cristo volverá otra vez? Gloria a Dios, gloria a Dios. Parece una locura, ¿no?
Parece un disparate que el Señor Jesucristo venga otra vez a este mundo, pero esa es la bendita, la hermosa esperanza de la iglesia, de saber que algún día cuando venga todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese día será realmente algo maravilloso. Pero las señales que nosotros vamos a comenzar a ver ya han comenzado a manifestarse. Por ejemplo, la multiplicación de la maldad. Algunos dirán, hermano, siempre ha habido maldad. Miren Sodoma, miren Gomorra, miren Babilonia. Y es cierto, siempre ha habido maldad. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro siempre hemos visto maldad. Pero Jesús dijo que la maldad se multiplicaría. Y todavía ustedes conservan algunos principios, algo del respeto, algo del temor a Dios. Pero hay muchas naciones de la tierra que antaño enviaron cientos de misioneros por todas partes del mundo, como por ejemplo los alemanes, por ejemplo los ingleses, etcétera. Ya todos esos principios se han politizado, ya no existen. Aquí me hace mucha gracia, en el buen sentido de la palabra, quiero decir que en todas partes te dicen bienvenido. Llegué al aeropuerto y la policía me decía bienvenido. Y te dicen los buenos días y las buenas tardes y te mantienen en la puerta. Y uno a veces parece que está como en otro planeta. Eso ha desaparecido completamente. En mi época se decía, cuando los mayores hablan, los niños se callan. No sé si a usted le enseñaron así. Hoy en día es al revés. Cuando los niños hablan, los mayores se tienen que callar. Como lo he dicho en muchas ocasiones, hoy en día con tanto artilugio y con tantas redes sociales y WhatsApp y Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, pues los hijos no son ni la mitad de educados y de obedientes de lo que antaño por lo menos se exigía de todos y cada uno de nosotros. Me acuerdo que cuando íbamos de visita, mi padre antes de ir a esa casa de visita me leía, como decía en la cartilla, me decía, no te muevas. No cojas nada sin pedir permiso. Cuando te den algo, di gracias. Y cuando te ofrezcan más, di que no tienes hambre. Y yo decía, pero si me estoy cayendo de hambre, papá. Y entonces me acuerdo que un día, ese día dormí calentito. Me dieron algo y mi padre dice, ¿cómo se dice, Manolo? ¿Cómo se dice? Y yo le dije, él quería que yo dijera gracias, pero yo le dije, deme más. Y ahí me dio un sopapo y ya entendí, ¿no? O simplemente con una mirada. ¿Se acuerdan la mirada de los padres, de los viejos? Te miraba el padre, aunque fuera 500 metros. Y te llegaba el mensaje perfectamente, ¿no? Sin WhatsApp, sin teléfono, sin internet. El viejo te miraba y tú entendías, o te portas bien, o cuando llegues a casa te voy a dar un sopapo que te vas a enterar toda tu vida, ¿no? Es tremendo. La maldad se va a multiplicar de tal manera que hoy en día, cuando estás hablando con una persona, honestamente no sabes con quién estás hablando. ¿Han visto esa moda de que ahora muchos se sienten perro? Es increíble. Es increíble. Un ser humano rebajándose a un animal, porque el sueño de su vida fue toda la vida ser un perro. Tremendo, ¿no? Miras a una persona, da igual, por delante, por detrás, derecha, izquierda, arriba o abajo, y no sabes si estás hablando con un hombre, con una mujer o con un extraterrestre. No sabes con quién estás hablando. La maldad se va a multiplicar de tal manera que cosas que antaño incluso eran hasta un delito, hoy en día son normales, y no se te ocurre llevarle la contraria. Porque automáticamente se te cierran las puertas, como a muchos periodistas en España los han expulsado y ya no tienen ningún trabajo. Se le han cerrado todas las puertas laborales. ¿Por qué? Porque se les ocurrió ir en contra de la corriente de este mundo y decir que eso era pecado o estaba mal o no era algo natural, ¿verdad? Y dice que la maldad va a llegar a unos extremos de tal magnitud, de tal envergadura, que el amor de muchos creyentes se va a enfriar. Es tremendo ver a algunos hermanos que, para que no sean expulsados de sus trabajos,
Se callan por cobardía y no abren sus bocas porque tienen miedo que si se identifican como creyentes los expulsen del colegio o se rían en la clase de ellos o los echen de la clase o del trabajo en el que tienen. Y por eso dice el Señor que si los días finales no fuesen acortados, nadie, absolutamente nadie, podría salvarse. El amor de muchos se enfriaría. Yo nunca he visto tanta frialdad en muchos lugares como en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Estuve recientemente, como bien saben ustedes, en Turquía. Antiguamente a ese pueblo, a ese país enorme, de más de 90 millones de habitantes, se le conocía en los tiempos de la Biblia como Asia Menor. Y nosotros queríamos ir a ese lugar a visitar los lugares donde estuvieron las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Y estuvimos en todas. Realmente impactante. Pero vimos, queridos hermanos, que por ejemplo un lugar hermoso, precioso, para mí es uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida, como por ejemplo la famosa ciudad de Laodicea. Allí hubo una iglesia que habían perdido la presencia del Señor, y ellos creían que estaban bien, decían: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Saben que por ejemplo en Laodicea hubo un terremoto que destruyó toda la ciudad, no quedó un edificio en pie. Y cuando el Imperio Romano les ofreció dinero y apoyo económico para reconstruir la ciudad, eran tan arrogantes los de Laodicea, eran tan orgullosos que dijeron: no necesitamos que nos ayuden, nosotros vamos a reconstruir nuestra antigua ciudad de Laodicea. Y así eran los creyentes también, orgullosos, soberbios, arrogantes. Decían: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y cuando el Señor les habla por medio de la pluma, por medio del ministerio de Juan, les dice: ¿cómo que no necesitan de nada? Pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habían perdido la sensibilidad espiritual. Estaban tan creídos de que eran intocables, de que no necesitaban de nada. Ni siquiera se habían percatado de que la presencia del Señor se había ido del templo hace mucho tiempo. Qué tragedia, ¿no? Cuando hay creyentes que se acostumbran a vivir con la mediocridad, cuando hay creyentes que no valoran el tesoro más grande que podemos tener en esta vida. ¿Cuál es? ¿A la casa? No. ¿El coche? No. ¿Qué es lo más importante? Tener la gloria, la presencia, la manifestación del Señor en nuestras vidas y en nuestros hogares. Eso es lo más grande que podemos tener. Aleluya. Gloria a Dios. El aumento de la maldad, el enfriamiento, lo que llama a la Biblia la apostasía. ¿Habéis oído alguna vez ese término? Seguro que sí. Dice el Espíritu claramente, lo dijo Pablo en una de las cartas que le escribió al joven pastor Timoteo. Dice el Espíritu claramente que en los postreros días, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Apostatarán de la fe. Se olvidarán de que un día fueron creyentes y sirvieron al Señor. Darán marcha atrás. No querrán nada del Señor, ni de su palabra, ni de la iglesia, ni del Señor, ni de nada. Tremendo, ¿no? Tremendo cómo hay tantas personas que se han apartado de los caminos del Señor. Yo creo sinceramente que si comenzáramos a orar seriamente por recuperar a todas las ovejas perdidas que existen, a todos los hermanos, hermanas y familias enteras que antaño se congregaban, pero que por distintos motivos han dejado de hacerlo, nos llevaríamos una enorme sorpresa. Porque hubieron muchas personas buenas, hermanos que sirvieron al Señor como cantantes, músicos, predicadores, diáconos o lo que fuera, que se dejaron de congregar, se enfriaron, se apartaron de los caminos del Señor. Entraron otra vez en la corriente de este mundo, en el materialismo. Se dejaron seducir y arrastrar por las vanidades del mundo, ¿no? Como hablábamos anoche, que el que ama al mundo, el amor del Padre, el amor de Dios no está en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo eso son características que vamos a ver en los últimos tiempos. Así que no nos asustemos, queridos hermanos, si vemos que el mundo va de mal en peor. Algunos piensan que el mundo va a cambiar y yo les digo sí, claro que va a cambiar, pero a peor, a peor. Y nosotros tenemos que estar preparados y no quejarnos ni lamentarnos,
sino decirle: Señor, ayúdame a mantenerme firme, porque la promesa del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero escucha bien esto, mi hermano: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios. Ese es el único que se salvará, el fiel, el obediente hasta la muerte. Aleluya, bendito sea Dios. El que persevere hasta el fin. No un tiempo, no una temporada, no en un congreso de 2 o 3 días, sino persevere hasta el fin. Y espero que todos y cada uno de los que estamos en este lugar, en esta mañana, formemos parte no del grupo de los que se enfrían, se apartan y se alejan del camino del Señor, sino de los que ponemos la mano en el arado y venga lo que venga y pase lo que pase, seguimos adelante confiando y creyendo en las promesas y en el poder de nuestro amado y querido Señor Jesucristo. Lamentablemente también en aquellos tiempos, los tiempos de la Biblia, también había gente que se enfriaba y se apartaba y volvían otra vez a revolcarse en la basura. Y dice la Biblia que el postrer estado llegaba a ser peor que el primero. Leía no hace mucho tiempo las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, puesto que estuvimos en una ciudad llamada Éfeso, donde Pablo vivió 2 años, estableció una comunidad tremenda. Y déjenme que les diga un dato que aprendí, no lo sabía, que aprendí en este último viaje que hicimos a Turquía o Asia Menor. Resulta que en aquellos tiempos, cuando en una ciudad los gobernantes, las autoridades de dicha ciudad decidían construir, decidían financiar o potenciar o ayudar a la construcción de 3 templos, da igual quién fuera, Afrodita, Ceres, Júpiter o quien fuera. En el momento en el que una ciudad decidía construir 3 templos, automáticamente Roma les eximía de pagar impuestos. Imagínense lo que es eso. Una ciudad que no tenga que pagar impuestos, que no tenga que pagarle impuestos a Roma, simplemente por haber permitido el culto a 3 dioses, a 3 divinidades diferentes. Era un negocio, hermanos. Era un negocio la idolatría. De hecho, cuando fuimos a Éfeso, todavía siguen vendiendo en las puertas de ese parque donde fuimos, pues imágenes de Afrodita, de Diana, de Júpiter y también de algún santo católico, ¿no? Ahora imagínense cuando el apóstol Pablo se afinca, radica en esa ciudad durante 2 años y la gente comienza a abandonar los templos y la idolatría, y los templos comienzan a entrar en una crisis, y por poco el templo más grande de la ciudad, el templo de Afrodita o Diana, lo tuvieron que cerrar. Hermanos, la ciudad iba a entrar en una crisis económica terrible por culpa de este dichoso predicador, por culpa de este maldito hombre que viene aquí diciéndonos que estamos adorando a dioses muertos y que tenemos que convertirnos al Dios de él, al Dios vivo. Por eso lo quisieron apedrear, de hecho lo hicieron. Por eso dice Pablo, en Éfeso llegué incluso a pelear contra fieras. Lo quisieron matar, ¿por qué? Porque estaba tocando, estaba afectando la economía de la ciudad. Porque la idolatría era y sigue siendo hoy en día un gran negocio. Un gran negocio. Que Dios nos libre de la idolatría en nuestro ministerio y en nuestra iglesia. Porque a veces sin querer idolatramos a las personas o a las cosas. Y dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no al hombre, no al predicador, solamente a Jehová nuestro Dios. Fuertes aplausos al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. No adoramos al templo, no adoramos a los hombres que ministran en el templo, solamente adoramos y honramos a nuestro Dios. Y la Biblia nos dice que cuando Pablo se fue de la ciudad, pues dejó a un pastor llamado Timoteo. Y a ese joven pastor había que apoyarlo, había que ayudarlo, había que darle mucha enseñanza para que pudiera soportar la presión de estar en un lugar muy problemático, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y le escribe que sepamos 2 cartas, que gracias al Señor las tenemos en nuestras Biblias, 1 y 2 de Timoteo. Pero en la 2 de Timoteo
que se cree que es la última carta de todas las que Pablo escribió, le dice algo tremendo. Y le dice: Timoteo, en mi primera defensa, cuando estuve preso en Roma, todos me abandonaron. Algunos de ustedes han venido de Costa Rica, de Honduras, de Puerto Rico, de México, de Estados Unidos, etc. Pero imagínense que a mí me meten en la cárcel. ¿Vendrían ustedes a visitarme? Ya. No iban a ver a Pablo, me van a venir a ver a mí. Como si yo me chupo el dedo, ¿no? Timoteo, nadie, Timoteo, estuvo a mi lado. Claro, cuando era famoso y viajaba y recorríamos el mundo, todo el mundo quería venir conmigo. Todo el mundo quería estar en mi equipo de trabajo. Pero te recuerdo que cuando me sacaron del calabozo, de la mazmorra, cuando me llevaron ante el tribunal para ser juzgado, ni un hermano estuvo a mi lado. Es más, te cuento algo que te puede sorprender. Pero ¿tú te acuerdas de un tal Alejandro? Seguro que Timoteo diría: sí, claro, Alejandro era uno de los que viajaba, era uno del equipo, era uno más con nosotros. Pues Alejandro me ha causado unos problemas. Alejandro me ha metido en unos líos. Ten cuidado de ese hombre, porque es un hombre peligroso. ¿Te acuerdas de Demas? Demas es mencionado no solamente en Timoteo, sino en otras cartas. Y le dice: ¿te acuerdas de Demas? Aquel muchacho que predicaba tan lindo, aquel joven que nos acompañaba a todas partes. ¿Te acuerdas del potencial de Demas? Pues me ha desamparado y se ha ido al mundo. No es que se ha ido detrás de Pedro, no es que se ha ido a otro ministerio o a otra iglesia a servir al Señor, no, se ha ido al mundo. Y uno dice: pero ¿qué estaba pasando en aquel momento? Y es que en el momento de prueba, de crisis, de dolor, de enfermedad, etcétera, es donde se prueba realmente la verdadera fe que tenemos o decimos tener. No es en la abundancia, no es en el aplauso, no es en la bendición donde se demuestra la madurez de una persona, sino cuando estás pasando por el valle de sombra y de muerte, cuando estás anciano, cuando estás enfermo. Es ahí donde se demuestra la verdadera amistad, el verdadero desarrollo espiritual. Y por eso le dice a Timoteo: ninguno estuvo a mi lado, pero tengo algo importante que decirte, y a mí eso me conmueve las entrañas cada vez que lo predico. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza y pude predicar la palabra y me libró de la boca del león. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Fuertes aplausos al Señor. El Señor estuvo a mi lado. Gloria a Dios. Todos se fueron, pero el Señor no se fue. Porque Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre y madre te pueden abandonar, amigos te pueden abandonar, hermanos te pueden traicionar, pastores te pueden defraudar, pero el Rey de Reyes y Señor de los Señores estará contigo todos los días a donde quiera que vayas. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y por eso en estos tiempos finales no esperes nada de nadie, y así no te vas a sentir ofendido nunca. Apréndanse esto, no esperes nada de nadie. Ay, es que el pastor Sierra pasó por delante de mí y no me saludó. Tan importante es para usted que yo le salude. Y si ese día no quise saludarle porque estaba cansado, ¿usted se va a ir al infierno? ¿Se va a ir del Señor? Pues si no lo saludó el pastor Sierra, vaya usted y salúdele a él. Es que no me llamó el pastor, no contaron conmigo. Yo pensaba que me iban a subir a la plataforma hoy a cantar y ni me hicieron caso. ¿Y? ¿Te preocupa mucho eso? ¿Dormiste mal porque anoche no te subieron a la plataforma a decir: hola, buenos días, buenas tardes, estoy aquí? ¿Tienes un gran problema de identidad por eso? No esperes nada de nadie, y así nunca te sentirás ofendido por nadie. Dígasela que está a su lado, si es tan amable. No esperes nada de nadie. Gloria a Dios.
dígale a la que está detrás, dígaselo. Si usted viene a una iglesia, a esta o cual sea, y a usted no le saludan, no le hablan, no cuentan con usted, y usted esperaba eso, te vas a sentir mal todo el congreso. Pero si usted no esperaba nada de nadie, cualquier cosa que venga será una añadidura más, y le daré la honra y la gloria al Señor. Saben que uno de los problemas que hemos tenido, y seguimos teniendo lamentablemente, es que de vez en cuando por ahí abren canales en Facebook, en YouTube, con mi cara, que por cierto la ponen horrible, y no es que sea muy guapo que digamos, pero me distorsionan la cara y yo digo, madre mía, pero parece horrible, ¿no? Y entonces pone canal Prédicas del Pastor José Manuel Sierra. Yo no tengo nada a mi nombre. Yo no tengo Facebook a mi nombre, no tengo Instagram a mi nombre, no tengo YouTube a mi nombre, porque el único nombre digno de alabar es el del Rey de Reyes y Señor de los Señores. A Él la gloria y la honra. ¡Aleluya! Solamente a Él, solamente al Señor, no al hombre. Ya está bien de levantar al hombre en alto. Una cosa es el cariño, el amor, el respeto, todo eso está bien. Pero cuidado, porque dice la Biblia que vendrán falsos cristos, y eso significa falsos ungidos que le van a robar la honra y la gloria al Señor. Y en la iglesia tenemos que ser tan cuidadosos, porque el enemigo es tan astuto que a veces, y digo esto no por ustedes, sino a nivel general, ha habido grupos, ha habido iglesias que han echado a perder a algunos pastores que no estaban bien alineados con el Señor, y se les subió el orgullo, se les subió el éxito a la cabeza, creyendo que eran ellos, sus obras, sus palabras, sus canciones, su carisma. Y aquí el único que ha hecho algo y es digno de alabanza y de gloria es nuestro Señor Jesucristo, y no hay nadie más que Él. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo quiero decirle en esta mañana a todos y cada uno de ustedes, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Tiempos donde ya muchos ni siquiera saben dónde dejaron la Biblia. Estamos viviendo tiempos en los que el mundo nos quiere arrastrar y nos quiere tapar la boca. Pero ahora más que nunca tenemos que abrir nuestras bocas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay mucha juventud, hay muchas familias, hay muchas personas destrozadas a nuestro alrededor. Seguramente algunos de ustedes en su familia tienen casos que uno dice, es imposible que este muchacho, este hombre, esta mujer cambien. Pero nosotros seguimos creyendo en el poder de Dios. Nosotros creemos que el Evangelio puede transformar y cambiar las vidas y llenar de paz y de alegría y de gozo los corazones. Por eso seguimos adelante. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando escuchamos testimonios como los que anoche oía mientras estaba allí firmando libros y atendiéndoles a ustedes. Personas que se han convertido, personas que llevaban una vida desordenada, en pecado, lejos de los caminos del Señor, y hoy en día son nuestros hermanos en Cristo, y estaremos por la eternidad en la presencia del Señor. Cierra tus ojos en esta mañana, mi querido hermano y amigo. Queremos hacer un llamado. Hoy ha llegado tu momento para que tú pongas tu vida en las manos del Señor, y el Señor comienza a ser tu Señor, y no el Señor o el Dios de papá, de mamá o de quién. Si en esta mañana entre nosotros hay una sola persona que le quiere entregar su vida, tal vez por primera vez, al Señor Jesús, el cual está con nosotros en este lugar, es la mejor decisión que puedes tomar en esta vida. Te invito a que lo recibas como tu Señor y tu Salvador personal. Sabes que Él murió en la cruz por ti, ¿verdad? Sabes que Él resucitó al tercer día y está aquí hoy con los brazos abiertos para limpiar tus pecados, transformar tu vida y darte una vida nueva, de victoria, de libertad, de vida y vida en abundancia. Si quieres recibir a Jesús en esta mañana, levanta tu mano y estaremos orando por ti en este momento. Dios te bendiga.
¿Alguien más? ¿Alguien más quiere entregar? Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. ¿Alguien más le quiere entregar su vida a Jesús, tal vez por primera vez en esta mañana? Levanta tu mano en alto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. Déjenme guiarles en una sencilla oración para que tú hoy, cuando salgas de este auditorio, te puedas llevar a Cristo en tu corazón y decir: a partir de hoy, Él es mi Salvador. Pase adelante los que levantaron la mano. Los demás seguimos orando, por favor. Los demás seguimos orando. Los que levantaron su mano, pasen un segundito, por favor, si son tan amables. Vamos a orar aquí juntos al Señor. Y si hubiera alguien más que en esta mañana le quiere entregar su vida al Señor Jesús, para que a partir de hoy sea tu Señor y Salvador, pase adelante, aquí le estoy esperando. Juntos estaremos orando a nuestro Dios. Gloria a Dios. Adelante, adelante. Gracias, Señor Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, Señor Jesús. Dios es bueno. Aleluya. La Biblia dice que cuando un alma se arrepiente en la tierra hay gozo en los cielos. Por eso, en este momento hay gozo en los cielos, porque almas quieren rendir su vida al Señor Jesús. Gracias por haber ocupado mi lugar. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo, te acepto ahora mismo como mi Salvador personal. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y dame fuerza, Señor, para seguirte todos los días de mi vida. Me rindo a ti en el nombre de Jesús. Vamos a orar por ustedes en esta mañana, ¿sí? Todos los presentes, todos los hermanos que están aquí, estaremos orando por ellos ahora, para que el Señor Jesús, la semilla que hoy ha sido plantada en estos corazones, produzca fruto y ustedes puedan ser buenos hijos de Dios, fieles y obedientes a Él todos los días de vuestra vida. ¿Podemos orar por ellos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos das de poder llevar almas nuevas a los pies de Cristo. Gracias, Señor, porque es lo más hermoso, lo más lindo, lo más grandioso que podemos hacer en esta vida. Arrebatarle el botín al enemigo y entregártelo a ti. Y estas almas, estas jóvenes preciosos, estas vidas son tuyas a partir de ahora. Y oramos para que el enemigo nunca robe la palabra, la semilla, la vida que tú hoy has plantado en sus corazones. Los bendecimos, Señor. Te damos gracias por ellos y pedimos que los mantengas firmes en la fe, firmes en tus caminos, apegados a ti y a tu palabra. Gracias, soberano Dios del cielo. Los bendecimos y te damos gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos fuertes aplausos al Señor en esta mañana. Tenemos unas Biblias que queremos regalarles a las personas que en este... Pero vamos a disfrutar, que todo lo que hagamos sea no solamente para la gloria del Señor, sino vamos a disfrutar, porque estoy seguro que este evento va a ser de tremenda bendición. El lema del Congreso, ¿sabéis cuál es, no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Levantémonos y edifiquemos. Un lema, yo creo que está muy bien para este año. Todos los mensajes vamos a estar girando en torno al libro de Nehemías. Yo les pido a todos, vayan o no vayan, que lean en estos días de Congreso los capítulos del libro de Nehemías. Es un libro realmente extraordinario y estoy seguro que vamos a aprender y vamos a extraer muchas cosas interesantes para nuestra vida y para nuestro desarrollo espiritual. Así que por favor lean esos capítulos de ese libro durante estos días. Quiero llevarles en esta tarde, hermanos queridos, ya sin más demora, al capítulo 24. Se leyó parte del capítulo 24, si ustedes prestaron atención a la lectura esta tarde.
capítulo 24 de Mateo. Yo creo que es el capítulo que más he leído en mi vida. He hablado no sé cuántas veces de este capítulo y siempre el Señor me lleva a este capítulo que no solamente nos da información, sino que nos da una serie de instrucciones, como vamos a ver en esta tarde, para saber cómo tenemos que vivir en estos tiempos difíciles y peligrosos en los que sin lugar a dudas nos encontramos. Yo imagino que ya todos están al día de lo que ha sucedido en el día de ayer. 2500 años después, fíjense, 2500 años después, se vuelve a repetir la misma historia en la misma fecha. Hace 2500 años, un perverso, un hombre terrible que odiaba a todos los judíos, quiso exterminarlos a todos. En un día quería que el pueblo se levantara y terminara con esta gente. El nombre de esta persona era Amán. ¿Quién dijo algo por ahí? Amán. Milagrosamente, Dios, utilizando a la reina Esther, que era una judía, el pueblo logró sobrevivir. Pero ese espíritu, esa actitud de querer exterminar a esta nación, siempre ha estado de alguna manera u otra manifestándose en diferentes épocas de la historia. Podríamos hacer una lista enorme de las personas que, digamos, que toman ese espíritu, ese odio sin sentido, ¿verdad? Y pretenden siempre buscar una especie de chivo expiatorio para echarle las culpas de todo lo que sucede en el mundo, de la economía, de las guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando uno estudia la palabra de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento, muchas veces la gente me dice, oye, pero es que el Antiguo Testamento está lleno de guerras todo el tiempo. Efectivamente, la guerra no es algo nuevo, no es algo que nos tiene que tomar de sorpresa. Alguien ha hecho un cálculo y ha llegado a la conclusión de que en los últimos 3.400 años, ha hecho un estudio desde hace 3.400 años, dice que si ha habido un 10% de tiempo de paz en estos 3.400 años, es mucho. Es decir, siempre ha habido guerras, siempre, o en un continente o en otro, por un motivo o por otro. Unos porque querían conquistar terreno, otros porque simplemente le caía mal el vecino y querían exterminarlo y apropiarse de sus terrenos y de su patrimonio. A veces también por motivos religiosos, Las guerras con un ingrediente y un factor religioso para mí son las peores. España emprendió muchas guerras con motivos aparentemente religiosos, ¿no? Y estamos viviendo en un conflicto mundial donde en este momento hay 15 naciones involucradas en esta guerra que comenzó en la tarde de ayer, en el día de Purim. Si ustedes leen detenidamente el libro de Esther, se van a encontrar que cuando se decidió por decreto exterminar al pueblo de Israel fue en una etapa, en un momento de la historia, que es justamente el que estamos viviendo ahora. Y como recordatorio de que no se cumplieron los objetivos de este perverso llamado Amán, se celebra todos los años una fiesta que se llama Purim, que viene de la palabra hebrea pur, que significa suerte o suertes. Le salió el tiro por la culata, ¿no? Diríamos a Naamán. Y la horca que él había preparado, al final fue para él mismo. Y hemos visto a lo largo de la historia muchos que son como Amán, que tienen este odio que no saben ni de dónde les viene, ¿verdad? Y ni saben por qué lo tienen. Pero el objetivo siempre es destruir y atacar a los mismos. Y hay un capítulo en el Nuevo Testamento, que es el 24 de Mateo, donde el Señor Jesucristo, a partir del versículo 6, nos dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ojo, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores.
Qué tremendo, ¿no? Algunos dicen que lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 ya se ha cumplido todo. Y yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque por una parte es cierto que algunos versículos y algunas cosas que se encuentran en Mateo 24 ya se cumplieron, ¿vale? Por ejemplo, lo de no quedaría piedra sobre piedra en cuanto a la destrucción del templo, eso ya se cumplió. No hay un templo en Jerusalén ahora mismo, no hay un templo. Los judíos llevan 2000 años orando y pidiendo y preparándose para tener un templo, pero la realidad es que no hay templo ahora mismo en Jerusalén. Hay sinagogas, pero que no tiene nada que ver con un templo. Y el Señor Jesucristo dice que el templo que Él visitó y que sus discípulos conocieron iba a ser destruido, y efectivamente así fue. En el año 70 los romanos lo destruyeron completamente. Y nunca más se ha vuelto a levantar un templo en la explanada, en el monte Moriah, donde tenía que estar y donde tiene que estar el templo para que se cumplan las profecías. Y es verdad que Jerusalén fue sitiada y que murieron, se calcula, más de 1,5 millones de judíos, muchos de ellos crucificados en aquella destrucción, y muchos de ellos fueron llevados a Roma como esclavos y allí murieron, y todos conocemos la historia. Y cuando uno llega a Roma, los que han estado, veis que está el famoso arco de Tito, el arco del triunfo de Tito, y se puede ver cómo algunos tesoros del templo fueron llevados a Roma, y con esos tesoros se construyó lo que hoy en día conocemos como el famoso Coliseo romano, que todavía está en pie. Pero hay otra gran parte del capítulo 24 que no se ha cumplido, que tiene que ver con los tiempos finales. Ahora, yo no sé qué opinión tienen ustedes acerca de esto, porque a mí me han acusado muchas veces y me han dicho que yo soy como muy apocalíptico, como que me gusta asustar a la gente, ¿no? Con este tipo de mensajes de Daniel, de Apocalipsis, de la bestia, del anticristo, y nada más lejos de la realidad. Yo no pretendo asustar a nadie, ni siquiera convencer a nadie de nada. No intento convencer a nadie de nada, pero sí estoy convencido a título personal, no sé si ustedes piensan igual que yo, que estamos en este momento en la recta final de la historia de la iglesia, que estamos en lo que llamamos los últimos días o los últimos tiempos. Honestamente no tengo la sensación de que este planeta Tierra va a estar otros 2000 o 3000 años aquí, sino que creo que los acontecimientos que hemos creído y predicado durante años, en algún momento se van a cumplir. Así como se cumplieron las profecías relacionadas con su primera venida, al pie de la letra, pues también se tendrán que cumplir en algún momento de la historia las profecías que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, si nosotros solamente nos limitáramos a leer el Antiguo Testamento, olvídense del Nuevo por un momento, usted llegaría a la conclusión de que el Mesías tendría que venir en 2 ocasiones. Lo que no marca la Biblia es la diferencia entre una y otra. ¿Cuánto tiempo pasaría entre la primera y la segunda? Entre una y otra. Pero el Antiguo Testamento nos habla de una primera venida del Mesías para sufrir, para morir, para pagar el precio de nuestros pecados derramando su sangre, como el cordero, ¿verdad?, que se sacrificaba en el altar, en el templo. Y una segunda vez para establecer su reino, su gobierno en todas las naciones de la tierra. Pero es que aparte de tener toda la información del Antiguo Testamento, nosotros contamos con la gran ventaja de tener todo el Nuevo Testamento, 27 libros. No todos hablan de estos acontecimientos, pero en muchos de ellos encontramos información que no está en el Antiguo Testamento, sobre todo referente a las señales, a los acontecimientos que han de dar lugar a la segunda venida del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24 podríamos hablar meses y años de lo que ahí se va diciendo versículo por versículo. Pero una de las cosas que destaca el capítulo es que una gran parte de los cristianos, esto es tremendamente preocupante, ¿no? Una gran parte de la iglesia se va a enfriar. Y por eso él cuenta después la famosa parábola de las vírgenes. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Nosotros en nuestra cultura es el novio el que espera a la novia, ¿verdad, Elan? El que espera a la novia. Pero en la época de la Biblia y en Israel es la novia la que espera al novio. Porque la iglesia está esperando al novio
y no el novio está esperando a su amada, que es la iglesia, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado, la Biblia dice que había 10 chicas, 10 jóvenes, que estaban esperando a que el novio llegara para acompañarlo a la casa de la novia. Pero como tardaba el novio, se quedaron todas dormidas. Y en aquella época en la que no existían pilas, ni baterías, ni pilas de estas solares, sino todo era con aceite, pues resulta que cuando se oye que viene el novio, todas se despiertan, pero 5 de ellas se dan cuenta de que el aceite que traían no es suficiente. Y entonces le piden a las otras 5 que le vendan, que les den algo de aceite. Y ellas dicen, no, porque si les damos a ustedes, al final no tenemos ni para ustedes ni para nosotras. En todo caso, vayan y compren. Y dice que fueron a comprar y cuando llegaron ya la puerta se había cerrado. Si hay 10 y 5 no pudieron entrar, el dato que nos da la Biblia es escalofriante. Un 50% de la gente que estaba esperando al novio, ¿y el novio quién es? ¿Quién es el amado? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El 50% no pudieron entrar a las bodas con el novio. ¿Tiene algo que ver esto con la situación actual de la iglesia? Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña en el libro del Apocalipsis que la última iglesia que se menciona en la lista, y son 7, empezando por Éfeso y terminando por la Odisea, uno de los problemas que tenía la última iglesia, que en cierto sentido representa a nuestra generación, a nuestro tiempo, es una iglesia que estaba tibia, no terminaba de definirse, no eran ni fríos ni calientes. Y el Señor dice que los confronta y les demuestra que el problema de esa congregación y de toda congregación del mundo y de todo creyente que está frío, que está tibio, es que ha perdido su comunión y su relación con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, hablando en primera persona del singular, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, si él está fuera en la puerta, estamos hablando en un lenguaje metafórico, ¿verdad? Si él está fuera de la puerta llamando, quiere decir que la iglesia no se había percatado, no se había dado cuenta de que él ya no estaba en el culto, ya no estaba con ellos, pero ellos creían que sí estaba. Hasta el punto que cuando la iglesia habla y se autodefine, ellos dicen: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Es decir, ellos estaban con una complacencia tremenda, con una insensibilidad y una ceguera espiritual brutal, hasta el punto que no se habían dado cuenta de que el Señor lo habían dejado fuera. Y casi les pasó lo que sucedió en los evangelios en el momento en el que José y María, después de caminar un día, se dan cuenta de que el niño no va con ellos y tienen que volver. Y hemos estado recientemente en ese camino subterráneo por donde caminó el Señor Jesucristo con sus discípulos, y les dije que nos llamó mucho la atención que hay como una pequeña grada donde allí se separaban las personas que se habían perdido, o donde allí se dejaban los objetos perdidos, y probablemente el Señor Jesús estaba allí esperando a que sus padres llegaran a buscarlos. Y cómo un creyente, con todo lo que está pasando en el mundo, puede perder la presencia del Señor. ¿Cómo un creyente se puede permitir el lujo de enfriarse en estos tiempos difíciles y de crisis internacionales en las cuales estamos viviendo? Bueno, puede ser que se enredan en las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice que ninguno que milita, ninguno que se considera un soldado de Jesucristo, se puede enredar en los negocios de la vida. Esto no significa de que no podemos trabajar, ni mucho menos. Esto no significa de que no podemos tener nuestros trabajos y nuestras obligaciones seculares. Pero lo que la Biblia advierte es que no te enredes, en otras palabras, que no te domine, que no te controle el trabajo. Porque el hombre no ha sido diseñado, no ha sido creado por Dios para estar todo el santo día trabajando y olvidándose de su compromiso fundamental, que es su relación y su comunión con el Señor. Así que trabajar sí está bien, pero hermano querido, si tu trabajo no te permite orar, congregarte, leer la Biblia, estudiar, pasear con tu familia y disfrutar de la vida, yo honestamente te aconsejo que te pongas a orar seriamente para que el Señor te abra puertas y te dé otro tipo de trabajo.
Porque el trabajo no es para que te conviertas en un esclavo. El trabajo es para, bueno, pues eso, para proveer las necesidades básicas de tu familia, pero no para que te conviertas en un esclavo, y menos de alguien que, como bien sabes tú, muchas veces te prometió algo antes de contratarte y luego después hace todo lo contrario a lo que te había dicho. ¿Cuántos han tenido esa experiencia alguna vez? No, usted va a trabajar tantas horas. Mentira, después te tiene muchas más horas, te prometió dar un dinero, luego no te lo da, etcétera, etcétera. Entonces, como creyente, tú tienes que orar y decir: Señor, dame el trabajo que me permita tener comunión contigo y que incluso pueda servirte a ti y también atender a mi familia, porque es que hay gente que trabaja y se olvidan de atender a su familia, de atender a sus hijos, de atender a su esposa, a su marido, y lamentablemente eso se ve muchísimo hoy en día. El enfriamiento viene por dedicar excesivo tiempo a lo que no es prioritario, y esa es una de las señales de los últimos tiempos. También dice la Biblia en otro pasaje que algunos incluso llegarán a escuchar a espíritus engañadores haciéndoles creer en mentiras como si fueran grandes verdades reveladas para los últimos días. Me acuerdo que hubo una temporada hace años que me llamaban personas de aquí de la isla y de otras islas y me querían compartir, según me decían ellos, la última revelación del Espíritu Santo a la iglesia. Algo que no estaba escrito, algo que no había sido revelado, pero que ellos lo habían recibido, y entonces querían a mí convencerme de meterme en un sistema de trabajo, meterme en un rollo, sinceramente, que no tenía ni pies ni cabeza, pero era una última revelación del Espíritu Santo a la iglesia del siglo XXI. Nada más lejos de la realidad. Todo lo que el Señor ha revelado y todo lo que el Señor quiere que sepamos ya está escrito en la palabra, porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Y si alguien viene con algo diferente a lo que está en la Biblia, no le preste la más mínima atención, porque la palabra de Dios está completa, no le falta ni le sobra absolutamente nada. No hay que añadirle de vez en cuando algún capítulo, alguna historia, ¿verdad?, para actualizar la Biblia. La Biblia está más que actualizada. Los que tenemos que actualizarnos somos nosotros y no la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las cosas que el Señor nos enseña en Mateo 24, algo muy bonito, y es que el Evangelio, antes de su venida, se predicará en todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que si todavía no ha venido, es probablemente porque todavía haya lugares donde no se ha predicado el Evangelio. Me dio mucha alegría cuando en estos días se celebró una campaña evangelística en Ushuaia, al sur de la Argentina, en la ciudad más austral del mundo, ¿no?, hasta el último rincón de la tierra. Y hace unos días, ayer justamente o antes de ayer, recibí del pastor Enrique Montenegro de Madrid un vídeo donde se veía a 11.000 personas bautizándose después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tenía que haberles mandado esa foto a todos a través del WhatsApp. 11.000 personas bautizándose después de haber entendido el Evangelio por allí, por Latinoamérica, por Brasil, por el Amazonas. Esta es una de las señales de los últimos tiempos. ¿Y saben qué? Yo creo que nosotros hemos aportado un granito de arena para la evangelización del mundo. Y es una de las señales maravillosas de saber que todo el mundo en algún momento puntual de su vida tendrá una oportunidad para oír y entender el Evangelio del Señor Jesucristo. Todo el mundo se llenará de la palabra de Dios. Otra de las señales que nos enseña la Escritura es que en algún momento, yo creo que estamos más cerca que nunca, créanme, más cerca que nunca. Y yo incluso me he atrevido a decir, y lo vuelvo a hacer, que probablemente nosotros veamos esa señal, aunque algunos dicen que esto es un disparate decir esto. Yo creo que nosotros veremos el comienzo, por lo menos, de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Sinceramente lo creo. Tenemos muchos datos. Hemos ido durante muchísimos años a Israel y las cosas que faltaban, los elementos que faltaban para que se pudiera dar la reconstrucción del templo de Jerusalén, que a nosotros no nos afecta en el sentido de que lo necesitamos, sino que me alegra por el hecho de que va a ayudar al cumplimiento de profecías, ¿verdad? No por otra cosa. Está todo prácticamente ya diseñado, preparado y dispuesto.
Es una de las señales que nos dice la palabra de Dios. Pero además nosotros sabemos, eso no lo dice el Antiguo Testamento, por eso jugamos con ventaja. Nosotros que leemos y tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, sabemos que cuando ese templo se inaugure en Jerusalén, en el monte Moriah, donde siempre estuvo, a los 3 años y medio lo profanan. Lo profana el famoso personaje que ustedes lo conocen como el anticristo, ¿no? El hombre de pecado, el hijo de perdición. A los 3 años y medio se sienta en el templo y lo vuelve a profanar, tal y como sucedió en la época de los seleucidas, cuando Antíoco Epifanes, ¿verdad?, pues profanó el templo de Jerusalén. Una de las señales que encontramos también es que íbamos a ser aborrecidos por la gente. Eso ya no nos gusta, ¿no? Ya no te gusta, ¿no? Ser aborrecidos por todas las gentes, por el único delito de ser cristiano y de creer en Jesucristo. Y tenemos que preparar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes en la escuela dominical y en los hogares para que sepan que en un momento determinado pueden hacerles bullying en el colegio por ser cristiano. Ya lo están haciendo. Ya muchos jóvenes, aquí en Europa, aquí en España, están siendo humillados y les hacen bullying y se ríen de ellos y se meten con ellos por su fe, porque leen la Biblia, porque se llaman cristianos, porque vienen a la iglesia, porque van a un campamento cristiano, etcétera, etcétera. Es una de las señales de los últimos tiempos, que seríamos aborrecidos por las personas por causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿No te has dado cuenta que puedes hablar de fútbol, de política, de lo que tú quieras con cualquier persona y no pasa nada? Pero en el momento en el que te defines como cristiano y hablas del Señor y de lo que hizo en tu vida, la gente cambia, le cambia la cara, ¿no te das cuenta? Y te miran así como diciendo, uy, cuidado con esta, ¿no? Cuidado con este, uy, hacen como mi nieto Adiel, hacen así como te da, tremendo, ¿no? Otra de las señales de los últimos tiempos. Pero hay una promesa preciosa para todos nosotros y me gustaría que al final de leerla, por favor, decir un fuerte amén, ¿vale? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este será salvo. Amén. Amén. Perseverar hasta el fin. No una temporada, hermanos. Hasta el fin. Ahora, en este capítulo yo he subrayado algunas palabras o consejos que el Señor nos da a nosotros para tenerlas en cuenta. Versículo 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y esa palabra oiréis, ese verbo oír, lo subrayé, porque en los últimos tiempos tenemos que prestar atención a muchas cosas. Y una de las cosas que vamos a oír, y además jugamos con la ventaja de que tenemos el teléfono móvil y tenemos internet y las redes sociales, vamos a oír de guerras y de rumores de guerras. Hermano, hasta hace 48 horas, 15 países como Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, Jordania, Siria, Israel, Irán, etcétera, etcétera, estaban tranquilos, aparentemente tranquilos, pero en este momento hay 15 países que están involucrados en esta guerra que empezó hace 48 horas. ¿Qué te parece? Oiremos de guerras y de rumores de guerras. Y esta gente de Irán decían que tenían cohetes para lanzarlos también contra algún país europeo, para provocarlos a meterse en esta guerra, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. La palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos muchas naciones se unirán y van a apoyar a este personaje siniestro llamado el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, como también lo llama Pablo, para ir a pelear todos contra los de siempre. Y juntarán una cantidad enorme de soldados y de armamento, hasta el punto que Juan se queda sorprendido y dice, yo oí ese número. Yo oí esa cifra, 200 millones de personas, 200 millones de soldados armados hasta los dientes con una meta en común, destruir a Israel y tomar Jerusalén como la capital de su imperio. Es increíble, ¿no? Los detalles que nos da la Biblia de los países que van a intervenir. Por eso, aunque ahora le estén, permítame la expresión, dándole caña a Irán, Irán no va a ser destruido, porque en los últimos tiempos la Biblia dice que uno de los países que va a apoyar
ese ataque masivo del anticristo a Israel va a ser justamente Persia, es decir, el Irán actual. Será debilitado, será frenado durante un tiempo, pero volverán otra vez a levantarse. En el versículo 15 dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Es decir, no solamente vamos a oír cosas, sino a ver cosas. Y tenemos que tener nuestros sentidos espirituales bien afinados para saber lo que tenemos que oír y lo que tenemos que ver. Porque hay cosas que mejor es no prestarle atención, no perder el tiempo. Pero hay cosas que el Señor dice: esto lo vais a oír y esto lo vais a ver. Y también nos da un consejo en el versículo 20, dice: orad, orad, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es decir, el Señor nos llama a la oración. La oración siempre ha sido, no digo el antídoto para no ser perseguido, pero siempre ha sido el ancla del creyente para poder mantenerse firme en contra de las acechanzas del enemigo. Hay oraciones preciosas. Y una vez escuché hace muchos años a una esposa de un pastor, de un misionero, que decía: hermano, si a usted le cuesta orar y no sabe orar bien, dio un consejo que a mí por lo menos me ayudó en su momento, y era: lean los salmos. Los salmos están llenos de oraciones preciosas que podemos utilizarlas, como no, en nuestras oraciones. Pero busque un día, le animo a que haga esto, busque un día oraciones en la Biblia. Es increíble. La oración de Esdras es impresionante. Una oración espectacular. La oración de Nehemías, la oración de Daniel, la oración del mismo Señor Jesucristo en Juan 17 y en otros pasajes. La Biblia está llena de oraciones. Una oración preciosa, sin lugar a dudas, fue la oración de Ana. ¿Se acuerdan quién fue Ana? La que fue la madre de Samuel. Esa oración entera la hemos visto allí ahora en Shiloh, donde vivía Samuel, escrita en hebreo para que todo el mundo la pueda ver y la pueda recitar. Hermano, lean y estudien esas oraciones de grandes hombres de Dios, de grandes personajes de la Biblia, que te van a ayudar a reforzar tu vida de oración, porque el Señor dice que cuando oigamos y cuando veamos estas cosas, lo que tenemos que hacer es orar, orar en todo tiempo. Más adelante, por ejemplo, en el versículo 32, dice: de la higuera aprender la parábola. Luego, hay cosas que tenemos que aprender. No sean ustedes como aquella hermana que un día me dijo: uy, perdonen si estás aquí. Yo creo que no estás aquí, por eso me atrevo a decirlo. Y no sé si estás detrás de la cámara, pero bueno, si estás, no voy a decir tu nombre, porque tampoco me acuerdo. Pero me dijo: pastor, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta estudiar. Entonces, lo que yo hago es, cuando tengo preguntas, las anoto y me acerco a ti y te las pregunto, y tú que estudias me las respondes. Y yo digo: pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y me estaba hablando la mujer en serio, ¿no? A mí no me gusta leer ni estudiar. A ti sí, pues mira, respóndeme. Como si fuera una especie de pastor privado, ¿no? Una especie de... ¿no? ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? De la higuera aprender la parábola. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Jesús utiliza ese árbol que para nosotros es muy conocido, porque vivimos en una cultura mediterránea y aquí en Canarias también tenemos muchas, y dice: siempre me gusta hacer esto cuando voy a Israel. Cuando veo una higuera digo: hermanos, vengan para acá, y les digo: miren lo que dijo el Señor. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En invierno las higueras están como muertas, como secas, no tienen hojas, están como las ramas como totalmente secas. Pero hay un momento que comienzan a brotar las hojas, todavía los higos no, las hojas, la rama se pone tierna, blandita, y ya te está indicando ese árbol que el verano está cerca. Es como el almendro. El almendro es el primer árbol que florece. Qué hermoso, ¿no? Cuando vemos esos almendros blancos o rosados, como también los hay, es que se adelanta la primavera, ¿no? Por eso Jeremías 1 dice que el Señor es como el almendro, ¿no? Que quiere venir, quiere hacer rápido justicia, ¿verdad? Pues aquí dice que tenemos que aprender de la higuera la parábola, es decir, la enseñanza.
Es decir, observando un árbol, uno puede saber si está cerca el verano o le queda mucho tiempo por venir el verano. Y entonces dice el Señor, así también vosotros, verso 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bueno, alguien me preguntó una vez, ¿y esto de la higuera quién es? También he oído gente que dice, no, la higuera no tiene nada que ver con Israel. Yo creo que sí, honestamente creo que sí. La higuera es un árbol que se utiliza para hablar de Israel en algunos pasajes del Antiguo Testamento. No tengo tiempo ahora para darles todos. También se emplea el olivo para hablar de Israel. ¿Cuándo comenzó a florecer la higuera? Esos huesos secos, esas ramas secas que parece que estaban muertas. Bueno, conocemos un poco la historia de lo que ha pasado en los últimos 70 años. Cuando un pueblo que no tenía nación, no tenía bandera, no tenía himno, no tenía ejército, no tenía nada, de la noche a la mañana comienza a florecer, comienza a aparecer en la escena mundial un pueblo con su bandera, con su himno, con sus cánticos, con sus lenguas, etcétera. Y comenzamos a ver no solamente cómo comienza, digamos, a aparecer esta nación prácticamente de la ceniza, de la nada, sino que además vemos que logran recuperar. En el año 1967 logran recuperar la perla, ¿no? Logran recuperar la ciudad de Jerusalén y dice que ya no va a ser pisoteada por los gentiles, que el tiempo de los gentiles se acerca, que el tiempo de los gentiles se acaba, y entonces es cuando comenzamos a ver florecer no solamente a un país, sino comenzamos a ver otra profecía cumplida, los campos y el desierto. Y yo les puedo dar fe de que el campo de Israel y los desiertos de Israel son verdes y han florecido. Y ahora recientemente que hemos estado, es increíble ver cómo estaba todo el país lleno de flores y de plantas y una alegría tremenda. Y todo eso que vemos en lo natural con nuestros ojos nos habla de una renovación, de una transformación en el mundo espiritual. Y el Señor dice, cuando ustedes vean a ese país que está cambiando, que no significa que se hayan convertido, sino que están siendo tratados, que están siendo renovados, que florece, pues levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, hay señales físicas, señales naturales que nos trazan, que nos indican una lección espiritual. Como por ejemplo la higuera, como por ejemplo cuando aquellos magos de Oriente fueron guiados no porque un profeta llegara y les dijera, tienen que ir a Belén que acaba de nacer el Mesías. A ellos no les habló nadie. O porque leyeran la Biblia, o porque fueran a una congregación. No, sino dice, su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Y siguieron la señal de un astro, de una estrella, porque eso les indicaba a ellos en aquel momento que había nacido el Mesías en Belén de Judea. Es decir, el hombre lamentablemente ha perdido capacidades. Por ejemplo, el olfato. Nosotros no olemos hoy en día igual que como olía o como huelen actualmente las personas que viven de la caza. Las personas que van al campo, las personas que se tienen que buscar la vida cazando cada día animales, pues desarrollan el sentido del olfato mucho más que nosotros que vivimos en una ciudad. Porque en una ciudad a veces es mejor oler cuanto menos posible, ¿sí o no? ¿No? ¿Verdad? Decir, madre mía, cómo huele aquí. Y hemos perdido capacidades. Las capacidades que tenía Adán, ninguno de nosotros las tenemos. Ni la vista, ni el oído, ni el olfato, ni absolutamente nada, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual tenemos que potenciar todo lo espiritual que a veces está como atrofiado, está dormido. Y hay una carta en el Nuevo Testamento cuyo autor no sabemos quién fue, da igual, la carta a los Hebreos, que dice que hay gente que por el uso, por la práctica, logran desarrollar ciertos dones y habilidades espirituales. Es como, por ejemplo, hay gente que tiene, decimos, nació para tocar la guitarra. Pero hay otra gente que no nació tal vez para ser un gran guitarrista, pero por la práctica, por el uso, por la constancia, por la perseverancia, logran tocar la guitarra o cantar o cualquier otra cosa. En otras palabras, nosotros hemos sido capacitados para vivir en victoria en el reino de Dios. Amén, hermanos. Pero también por la constancia, por la perseverancia, por el uso, por la práctica, podemos llegar a desarrollar el discernimiento espiritual, dice la Biblia. Y es una lástima ver que a veces hay gente que desarrolla sus cualidades humanas para cosas naturales
y no para las cosas del reino de Dios. Yo, por ejemplo, creo, no sé ustedes lo que pensarán, me da igual. Yo creo que nací para predicar la palabra de Dios. Yo creo que a mí Dios me escogió para hacer lo que estoy haciendo. ¿Saben la tranquilidad y la seguridad con la que yo vivo de saber que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Yo no podría estar ni un minuto en un púlpito, en una plataforma, saludando, atendiendo a la gente, si no fuera porque Dios me ha capacitado. Porque en mí, jamás en mi vida, se me pasó por la mente estar siempre rodeado de gente. Al contrario, siempre quería estar solo, no me gustaba estar con la gente, no me gustaban las fotos, no me gustaba saludar a nadie, no me gustaban las aglomeraciones, todo lo contrario. Y sin embargo el Señor me metió aquí. Así que, gloria a Dios. Dice la Biblia que tenemos que aprender. ¿Cuántos quieren aprender cada día del Señor? Versículo 42. Y velad, velad. Velad significa estar en guardia, estar atentos. Cuidado, velando, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Otra palabra más. Fíjense, oír. Hemos tenido la palabra ver, orar, aprender, velar. Y ahora dice la última en el 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En otras palabras, nosotros tenemos la obligación de estar preparados. ¿Y cómo se prepara un cristiano para estos tiempos? ¿Viendo el Gran Hermano? ¿Jugando a las loterías? ¿Perdiendo el tiempo en tonterías? Yo creo que nos tenemos que preparar en lo físico y también en lo natural. ¿Saben que cuando vamos a Israel yo sé quiénes son de Estados Unidos? Yo sé quiénes son los que viven en Estados Unidos, porque no aguantan ni 500 metros caminando. No aguantan. Están siempre con la lengua afuera, sean jóvenes o sean adultos. ¿Por qué? Porque están todo el santo día metidos dentro del coche. Van a comprar pan al coche. Van a comprar un palillo de dientes en el coche. Van a comprar un cepillo en el coche. No caminan nunca. Entonces nosotros que vivimos en Tenerife, donde todos son cuestas de sub y baja, la gente nos dice, pero ¿ustedes cómo aguantan? ¿Cómo suben y bajan y no se cansan? Digo, es que nosotros vivimos en Tenerife. Y nosotros caminamos, y nosotros venimos caminando a la iglesia y nos vamos caminando a nuestra casa. Y Elena, que se hace, y no les exagero, 10, 12 kilómetros diarios caminando. Así que, queridos hermanos, tenemos que estar preparados. Caminen todos los días, media horita todos. ¿A cuántos les gusta caminar? ¿Y a cuántos no les gusta caminar? Pues a los que no les gusta caminar, que han levantado la mano, a esos son los que le pido que caminen. Porque al que le gusta caminar, ya está. Algunos tienen que bajar un poquito de peso y otros tienen que coger un poquito de peso. No, en serio, hermano. Cuando tengamos que correr, ¿qué vas a hacer con todos los michelines que tienes encima? Hay que bajar. Tienes que ponerte en forma. Tienes que descansar bien, comer bien. Una vez fui a la playa aquí de las Teresitas, para los que nos están viendo, y dice, ¿eso dónde es? Aquí al lado. Y vi 5 chicas jovencitas, tremendamente obesas. Habían puesto unas toallas en el centro, ellas estaban así en círculo y tenían en el centro de las toallas donuts, papas fritas, montón de y estaban. Y yo digo, pero es increíble, ¿cómo no se cuidan? Entonces tú tienes que cuidar tu cuerpo, hermana. Tú tienes que cuidar tu salud. Cuando tú veas a tu marido que está un poquito bendecido de más, dile, oye, que estás más ancho que alto. O cuando veas a tu esposa, oye, antes te arreglabas, yo venía a la casa, te veía arregladita, ahora cuando llego parece la bruja de Caperucita o la de Blancanieves, ¿no? Tenemos que cuidarnos en todos los sentidos, hermanos. Tenemos que empezar el día con el Señor, orar, buscar la palabra, porque dice la Biblia, estad preparados en todos los sentidos. Si se va otra vez la luz como se fue en España no hace mucho tiempo, ¿usted está preparado en casa para un apagón? Todos tenemos eléctrico, la nevera eléctrica, la cocina eléctrica, la lavadora eléctrica, todo eléctrico. ¿Estamos preparados para si viene mañana un apagón? Por lo menos cómprese una brelata, hermano. Cómprese la brelata. Tenga unas latitas ahí de reserva. En otras palabras, no digo que tengamos que vivir con miedo, pero sí es nuestra obligación vivir preparados, hermanos. Por ejemplo, ahora los 18 millones de Teherán, la capital de Irán, se han quedado prácticamente sin agua.
y han tenido que huir a otras poblaciones porque se quedaron sin una gota de agua en esa ciudad. ¿Se imaginan ustedes que por lo que sea, hermanos, nos quedáramos sin agua, nos quedáramos sin luz? Bueno, estamos oyendo hablar últimamente mucho acerca de los terremotos en el Teide. Bueno, eso ya son palabras mayores, porque si explota el señor Teide, pues a pocos sitios tenemos a dónde ir. Pero por lo menos, hermanos, por lo menos estemos preparados, que esto no es una broma, que los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Tenga agua en casa, tenga provisión de algunas pilas, de alguna radio, tenga algo preparado, y sobre todo espiritualmente hablando, esté preparado. Dice, no sorprendáis, porque van a haber cristianos que dicen, ay, pero ¿qué está pasando?